Entonces, este es el taller número 1 del grupo 01 de la parte de nivelación de la sede de Viña del Mar, en el cual vamos a hablar sobre aritmética. Lo primero que deberíamos entender que la parte fundamental o la base de la matemática son los números. Sí, hay alguien hace la consulta de los correos de las clases llega correo institucional personal. Están dándolo al institucional, pero si no pusieron institucional no tienen problema, también les llega el correo personal. ¿Por qué no les llegó el mensaje de esta clase? Ya, ahí tendrían que escribirle al coordinador del curso. ¿Qué cosa? ¿Cómo entró? ¿Cómo entraste? ¿Yo? Sí. Descargué el horario y en el horario sale para meterse ahí abajo los links en Zoom. Ah, sí, pues sí. Por si acaso ya lo voy a volver a mostrar. Espera. Ustedes se van, vamos a mostrar, espera. Ya, para los que no saben, ustedes se van al eCampus, ¿ya? Voy a ingresar acá. Aquí se entran al programa de nivelación. En el programa de nivelación está la parte de aritmética, álgebra, en cualquiera por si acaso está, vamos a meter la aritmética. Y acá, aquí abajito dice distribución de link y horarios. Ustedes son el 01, verifiquen que este es su nombre, y ahí le dice grupo 1, el horario, y acá salen los links a los cuales se tienen que meter aritmética, física y comunicación. Ustedes se apretan Por ahí me ese metí link. yo. ¿Qué cosa? Por ahí me metí yo. Así, pues, esa es la forma de poder usted meterse. Que ahí preguntó un Matías que tiene ese problema de cómo meterse. ¿Ya? Ahora también me di cuenta directamente. Al final de la clase, por si acaso, pero al final de la clase tienen que escribir su nombre con los dos apellidos porque es una forma de pasar asistencia. La asistencia da igual, pero igual la van a pedir por el hecho de saber estos índices de si realmente sirvió el taller o no. Entonces eso es solamente al final. Y tienen que ser los dos apellidos porque hay más de un Felipe Agosta, hay más de un Matías Barca y hay más de un Jonathan Romero. Entonces el segundo apellido lo asegura que quién es la persona correspondiente. Si se equivocaron de grupo, da exactamente igual, todos ven exactamente lo mismo en horarios distintos. Hay grupos que ven en la tarde, otros en la mañana, hay algunos que ven primero física y después matemática, hay algunos que ven matemática y después física, por eso tienen que estar muy bien viendo los horarios, tienen que ver los cursos que corresponden. ¿Ya? Y a la hora que corresponde, porque van a estar viendo otra cosa. Si llega por ese motivo, ustedes llegan a faltar por cosas de trabajo, cosas por el estilo, no se preocupen, recuerden que las mías son grabadas y las pueden ver después libremente en el canal. ¿Ya? Cuando ustedes tengan conveniente. Y solamente son reforzamientos. Ustedes pueden ver el taller y si encuentran que los primeros son muy básicos, ahí cada uno ve dónde le aprieta el zapato. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar. Entonces, sin más, déjenme ordenar de nuevo entonces el chat, porque si me pueden preguntar. Ya. Lo primero son los números, entonces. Los números son el sustento de la matemática y hay que definirlos. Los primeros, los más básicos, son los números naturales. El conjunto de los números naturales lo vamos a llamar con una n grande, pero se denota con una línea para entender que es un conjunto numérico. También en algunos libros aparece esta línea continua al lado, en la diagonal. Uno tiene que entender que ve esto en mayúscula y es un conjunto numérico, ¿ya? De los números naturales. ¿Qué significan los números naturales? Son los números que podemos ver a simple vista de los objetos. 5 dedos, 2 manzanas, un perro, son los números tales que sean positivos y son enteros, contar con los dedos de las manos. De ahí viene el concepto de natural, están en la naturaleza, lo encontramos diariamente. Son entonces los números enteros y positivos.
El 0 no está incluido por si acaso. El 0 no es natural por el hecho que lo primero, lo más primitivo, nosotros no consideramos la decadencia, así como la falta de algo. Esta falta de algo genera otro conjunto, que es el de los naturales más el 0, que son los cardinales. Ahora, los números naturales tienen ciertas propiedades. Si yo tomo un número natural y otro número natural, yo los puedo sumar. Y puedo hacer ciertas propiedades de la adición. La primera y la más básica de la suma, vamos a decir ahí suma, es que si yo sumo un número natural más otro número natural, el resultado sigue siendo natural. Para decir eso, uno puede poner este símbolo que él pertenece, y lo que me está diciendo es que la suma de A más B sigue perteneciendo a los naturales. El resultado sigue siendo natural. Esta es la primera propiedad y una de las más importantes. La segunda propiedad es la conmutatividad, que me dice que si yo sumo A más B, es exactamente lo mismo que B más A, que el orden no afecta a la suma. Recuerden que si tienen, hice las clases son grabadas y después las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente, ¿ya? Entonces no hay problema que se vayan cuando en cualquier momento, y si tienen problema igual la avisen si se les llega a caer el internet o hubo un problema muy grave de enfermedad o el COVID o lo que sea, infórmenle a sus jefes de carrera, porque igual es importante sobre eso, estar siempre al tanto de cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces tenemos la conmutatividad, el cierre o clausura, y la tercera propiedad es la de la asociatividad. La asociatividad es una de las más importantes por el hecho que aparece este concepto del paréntesis. Cuando aparece un paréntesis, lo que me está diciendo es que sí o sí tengo que resolver primero lo que está dentro del paréntesis antes de seguir. Y la asociatividad lo que me dice es que independientemente de dónde está el paréntesis, en la suma, yo puedo cambiar el orden y sigue manteniéndose igual. Si yo sumo A más B más C, da igual si sumo primero A más B o si sumo B más C. Se sigue dando el mismo resultado. ¿Ya? Eso es por la parte de la suma. También los números naturales tienen lo que es la multiplicación. La multiplicación la denotamos como un punto, y aquí hay un detalle que uno de repente omite, es que cuando a ti te enseñan multiplicar el 5 por el 3 en la enseñanza básica, te ponen una cruz, y cuando pasa la enseñanza media te ponen un punto. Y uno piensa que es exactamente lo mismo, pero ya en estas matemáticas de universidad no va a dar lo mismo. Después que vemos vectores, uno se da cuenta que existe la multiplicación producto-punto o el producto-cruz, escalar o vectorial. En este caso, por eso vamos a diferenciar y vamos a partir con esta. Esta multiplicación es la que entendíamos como siempre, con números. 5 por 3 da 15. Y va a dar exactamente lo mismo que 3 por 5. ¿Ya? Pero para que tengan esa sutileza, ya no ocupen tanto la cruz, sino que el punto. Entonces, con la multiplicación tenemos exactamente las mismas propiedades. El cierre, que A por B me sigue dando un número que es natural. La asociatividad también la vamos a tener en la multiplicación. La conmutatividad, me la salté. La conmutatividad y la asociatividad, que la A por B por C es lo mismo que A por B por C. Lo único nuevo que va a aparecer es otra propiedad en la multiplicación, que es la del elemento neutro, que un número por uno sigue dando el mismo número. Esto es sumamente importante, porque uno diría, pero ¿y por qué en 0 no aparecía la del 0? El A más 0 es igual a la. Porque el 0 no es un número natural. Y como no es un número natural, no está en ese conjunto. ¿Ya? Entonces, como no está en ese conjunto, no podemos considerarlo todavía. Ahora, estas propiedades, algunos lo habrán conocido como los axiomas de la matemática. ¿Qué significa axioma? Que no se pueden demostrar,
son leyes porque sí, son la base de la matemática. Son tan obvias, así, son obvias porque nosotros vivimos en esta naturaleza. Si hubiera venido un marciano, no es tan obvio para él. Pero nosotros, por la experiencia que tenemos desde nuestra infancia, nos damos cuenta que esto sí se cumple. Pero no podemos demostrarlo. Si te dicen, oye, pero demuéstrame esto, no se pueden demostrar. Son porque son. Es casi la fe en la matemática. Pero a partir de estos axiomas, todo lo que viene después sí se puede demostrar. Pero el axioma es lo más básico que hay. Hay un filósofo matemático que se llama Wittgenstein, alemán, Primera Guerra Mundial, y él definió lo que es los axiomas en la matemática, o habló un poco de los axiomas y qué tan importante es. Hay un libro que se llama el Tractatus Logicus Philosopharis, y en ese habla sobre también los axiomas de la matemática. Siguiendo con la idea, y con esta idea de que nos falta el elemento del cero, aparece este nuevo conjunto, que es el de los naturales más el cero. Y a esto lo llamamos como los números cardinales. ¿Por qué se llaman cardinales? Porque viene con la cardinalidad o dónde orientar el origen, que es el cero. Dónde poner el cero, el antes y el después. Y por eso son los naturales más el conjunto cero, el número de elementos cero. El cero es bien particular porque en las culturas antiguas no existía el cero, ¿no? Ni en los egipcios, ni en los árabes, ni en los romanos, en Grecia. Solamente el cero apareció en América, con los aztecas. Algo intrínseco de nosotros el cero, el concepto. Y resuelve todo. Uno piensa en los romanos, cuando tú sumas números romanos, no sé, el 8 más 3, no es una suma simple. Es como de memoria, no es como lógica. Mientras que si nosotros sumamos, por el orden del cero lo soluciona todo. Este cero de las decenas y las centenas lo soluciona todo. Entonces ahí hay que agradecer a los aztecas y a América por descubrir el cero. Nadie antes de ellos lo había hecho o había pensado en esta cardinalidad de los números. Entonces tenemos este cero y aparece este elemento que nos faltaba acá, esta propiedad, por decirlo de alguna manera. La propiedad de que si yo tengo un número natural y le sumo un cero, voy a borrar ahí, voy a poner un cero, sigue dando el mismo número. Y eso es la cardinalidad. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos el cero, podemos orientar los números, saber que el 1 es más pequeño que el 2, porque tenemos un origen, una referencia. Si nosotros no tenemos referencia, no podemos decir, uno dice es grande, pero ¿respecto a qué? Y esto se origina con el 0. Entonces aparece lo que es el orden. Podríamos decir si A es menor que B, o si A es mayor que B. Y todo eso lo va a decir las relaciones de orden, esta desigualdad. ¿Y cómo se vería eso? ¿Ah? ¿Y eso cómo lo vas a ver? ¿Cómo vamos a ver cuál es cuál? De la siguiente forma. Vamos a imaginar que yo te digo que 4 es menor que 2. ¿Cómo leer primero? La punta que esté más cerrada significa que el número que está al lado de él es menor, mientras que el que está acá, el que está más abierto, es el mayor. Nosotros sabemos que esto es falso, que el 4 no es menor que 2, pero ¿y cómo lo vamos a demostrar? ¿O cómo se sabe si es verdad? Porque uno tiene que cumplir lo siguiente. Para que esto sea verdad, tiene que haber un número que al sumarle el menor me dé el que yo diga que es el mayor. ¿Qué se refiere? Que yo pesqué el menor, porque estoy diciendo que el 4 es el menor, y si realmente es el menor, le falta algo, le falta un número, le falta un poquito para llegar al mayor. Entonces le estoy sumando lo que falta. Y si yo resuelvo esa ecuación, me va a dar menos 2. Y es falso, porque el menos 2 no pertenece a los naturales. Por lo tanto, el 4 no es menor que 2. El 4 es mayor que 2. Y ahí puedo ver, porque ahora lo hago al revés. El 2 es el menor, le sumo un X y le llego al 4. ¿Cuánto me da? 2.
¿El 2 es natural? Sí, muy bien. Entonces, realmente era menor que 2. Así demostré, con los axiomas. Y con la A y la B. No, el A y el B son ejemplos, por si acaso. Uno tiene que... Esto no es que nunca... a menos que te diga, pero si yo te escribo en algún libro, yo te digo en alguna pregunta, considera que A es menor que B, y yo diga considéralo como una verdad. Si yo digo demuestra, es distinto, porque ahí está la duda, y tienes que llegar a que si realmente son o no son lo que yo estoy diciendo. Ya. ¿Ya? Entonces, como resumen esto de las desigualdades, podríamos decir eso, que si A es menor que B, esto va a ser verdad, sí y solo sí. Voy a hacer ese símbolo bien. Este símbolo, por si acaso, significa sí y solo sí. Es una flecha en dos direcciones. Eso quiere decir que lo que está a la izquierda, que lo voy a poner en verde, si es verdad, lo de la derecha va a ser verdad, y si lo de la derecha es mentira, lo de la izquierda es mentira. Eso significa esa flecha naranja, sí, solo sí. Va a ser verdad lo verde, esto va a ser verdad, sí, solamente sí, existe, este es el símbolo existe, por si acaso, para no escribir tantas palabras, en matemáticas se ocupan simbología, existe un X, un número cualquiera que no conozco, pues se pone X porque no lo conozco, que pertenece a los naturales, tal que, la coma es tal que se puede leer como una coma, o también yo la costumbre que tengo una línea, un slash, tal que, y lo que habíamos dicho recién, que si queremos ver que esto se demuestra, el A más algún número muy pequeño o un número grande, tengo que llegar a B. Es lo que hicimos recién con el ejemplo. Si yo quiero saber si esto es verdad, tiene que haber un X que cumpla esto. Si yo estoy diciendo que el A es menor que B, entonces estoy diciendo que al A le falta una cierta cantidad para llegar a B. Y que esa cantidad tiene que ser natural. No puede ser no natural. Y lo demostramos con ese ejemplo. ¿Ya? Y nos damos cuenta que hay posibles opciones. Que el A sea menor que B, que el A sea mayor que B, o que el A sea igual a B. No hay otra opción. Si yo tengo dos números, o son iguales, o uno es mayor que el otro. No hay más. No puede ser una, no hay más que esto. A esto se le llama como la ley de la tricotomía. ¿Por qué se llama tricotomía? Porque son tres opciones nomás. Si tú me dices un número y yo te digo otro, hay tres opciones. O dijimos el mismo número, o el tuyo es mayor, o el mío es mayor. No hay otra opción. ¿Ya? Ahora, si no cumple esta ley de la trigonometría, aparece el nuevo concepto. En el ejemplo de acá. ¿Qué es este número, el que estaba acá? Porque este no es natural. Aparecen los números enteros. Los números enteros los vamos a denotar con un Z, de nuevo estas dos líneas para indicar que es un conjunto numérico, y va a ser exactamente los naturales más el 0. Pongo paréntesis aquí medio feo, lo voy a poner bien. Estos son unos paréntesis, unos corchetes, para indicar un solo elemento, más los naturales, pero si fuesen negativos, los números negativos. Vamos a poner acá los negativos. ¿A qué se refiere? Que teníamos los números naturales, los que podemos contar con los dedos. Apareció el 0. Un ejemplo de los aztecas pensaban que si tú tenías en la tierra y tú hacías un hoyo con una pala, se generaba hoy un hoyo, un hueco, y los griegos y los romanos y todos decían ahí no hay nada. Pero realmente los aztecas fueron los primeros que decir, no, si hay algo. Lo que hay es cualquier cosa menos tierra. Hay aire, hay cualquier cosa, vacío, pero hay algo. Y ahí se originó el 0. Entonces, como ahora acá hay una carencia, porque ellos lo veían como una carencia de tierra, pero era algo, era una carencia, aparece el nuevo concepto que son los negativos. Falta algo, o faltan dos cosas, o faltan tres cosas. Y aparece además del 0 los números negativos. Y esos son los enteros.
es la carencia. Pero existe. Es como la analogía, si una persona, miren, esto es como casi un chiste, si una persona hace un hoyo en un día, ¿ya? Y yo pongo ahora 2 personas en un día, ¿cuánto hacen? Más que una. No, hacen un hoyo, sigue siendo un hoyo, pero es más grande, pero sigue siendo uno. Entonces, A lo que me refería hace más trabajo que una. Sí, es que ahí está el problema, ¿bien? Ese es el problema que los griegos y los romanos no entendían. Nosotros lo entendemos porque ya estamos habituados a eso, y todos entendemos que es más grande. Pero los romanos no lo veían así. Los romanos, la cultura antigua, los egipcios lo veían como sigue siendo un hoyo. Nosotros entendemos que sí, pero el tamaño es totalmente distinto. Entonces aparece, ya no es un -1, sino que ahora es más grande, es un -2, porque falta el doble. Y ahí viene la carencia, y ahí vienen los números enteros. Entonces tenemos el 0, que es el elemento neutro, tenemos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, pero también tenemos estos números negativos. El -1, el -2, el -3, el -4. No son naturales porque no están en la naturaleza no está la carencia. No es algo más filosófico, el de humano da ese concepto. Y por eso son más importantes los números enteros. Gracias al número entero aparece otra propiedad. Además de las que ya vimos de la asociatividad, la conmutatividad, aparece por fin el concepto del elemento neutro. Podemos generarlo. Además de decir que el A más 0, que todos los cardinales es A, ahora podemos generarlo. Que A, o lo voy a poner acá, lo voy a escribir bien. El A más el menos A me da 0. Lo puedo crear. Puedo crear el 0. Soy capaz de crear el 0. Y eso me lo da los números enteros. Entonces, como resumen, de los naturales, estos son los que podemos ver en la naturaleza, del 1 en adelante positivos. Los cardenales aparecemos al 0, los orientan. Y al momento de orientar aparece una nueva propiedad, que es la del A más 0 igual a. Y los números enteros, que son los Z, los originan el concepto de que somos capaces de crear el 0. Entonces uno ya va a entender, o puede ser adivino, y decir qué va a venir después. Si con los números enteros somos capaces de crear el 0, con los números racionales vamos a ser capaces de crear el 1. El de la multiplicación que teníamos ahí en la propiedad de los naturales. Pero eso lo vamos a ver en el taller número 2. Pero vamos a continuar. Pero es como ahí uno va entendiendo. Entonces teníamos la tricotomía, los números enteros, y se aplican exactamente las mismas propiedades. Si ahora yo tengo que A es menor que B, yo puedo decir que si yo multiplico por un número C positivo, A por C sigue siendo menor que B por C. Se sigue manteniendo esta desigualdad. Si C es negativo, porque esto es natural, puse natural, perteneciente a lo natural. Si C fuese negativo, va a cambiar el orden. A por C cambia el orden de la desigualdad. Si C, vamos a poner ahí un menos N. O los Z negativos, podríamos poner. ¿Ya? Esto origina una idea súper básica que es la distancia, porque tenemos el 0, tenemos los elementos 1, 2, 3, y nosotros los podemos preguntar cuánto es la distancia entre el 1 y el 3. ¿Cuánto vale esta distancia?
importa, es que uno preguntaría, ¿importa de dónde yo lo mire? Ejemplo, si yo tengo dos personas, la persona 1 y la persona 2, ¿importa necesariamente decir, mira, la distancia desde el 1 hacia el 2 es distinta a la 2 hacia el 1? No, son iguales, es exactamente la misma distancia. Entonces, como es la misma, aparece el concepto del valor absoluto. El valor absoluto me va a definir que independientemente de dónde me pare, del 1 o del 3, me va a dar exactamente el mismo valor. Para eso denotamos este paréntesis recto, estas dos líneas, y yo puedo decir que si me paro en 3 y le resto el 1 para saber la distancia que hay, me va a dar 2. Hay dos espacios, 1, 2. Pero si me paro en 1 y le resto el 3, también me tiene que dar 2. Nosotros en la realidad sabemos que 1 menos 3 me va a dar menos 2. Entonces el valor absoluto convierte a los negativos en positivos. Y a los positivos los deja igual. Eso es lo que hace el valor absoluto. El valor absoluto, lo único que va a originar es lo siguiente. Va a dejar al número exactamente igual si el número es positivo o pertenece a los naturales. O también lo podríamos escribir mayores que 0. Y le va a cambiar el signo si es negativo. Si el número es negativo, el menos 3 lo convierte en 3. Y al 0 lo podemos dejar arriba, también lo podemos dejar abajo, no hay problema. El valor absoluto lo dice que las distancias son siempre positivas. Todos medimos alrededor de 1,20, 2 metros y algo, pero nadie mide un número negativo. Nadie mide menos 1 metro, menos 1,60 m, nadie mide negativo. Y es porque las distancias no son negativas, y es por el concepto del valor absoluto. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el valor absoluto y con eso aclaramos el concepto de la distancia entre los puntos. Y ahora cerramos totalmente lo que es el conjunto de los números enteros. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Sí, está todo bien. Les vuelvo a decir que todas estas clases van a ser grabadas, en este momento está siendo grabada, entonces después ustedes son libres de volver a repasar o si tienen alguna duda o si les faltó un detalle, volverlo a ver. El canal de YouTube, ¿no? Sí, ahí al final de la clase les voy a volver a mostrar el canal y ahí lo pueden ver que no hay problema. Ahora, también podemos hablar, ahora que estamos hablando de estos números enteros y de la multiplicación, las propiedades de la multiplicación, podríamos hablar de las potencias. ¿Qué significa potencia? Que cuando yo tengo un número, ejemplo el 3, yo puedo multiplicar tantas veces a ese número. 3 por 3 por 3 por 3, o el 4 por 4 por 4 por 4, o 5 por 5 por 5 por 5. Yo para en vez de escribir tantas veces ese número, se ocupa lo que se conoce como la potencia. A elevado a n. Esto se lee así. A, que es la base, elevado a n. El A es la base. ¿Por qué se llama base? Porque es el número que se va a repetir. Se va a repetir 1, 2, 3. ¿Cuántas veces se va a repetir? N veces. Si el n es 3, se repite 3 veces. Si el n es 4, 4 veces. Un ejemplo. 3 elevado a 4 sería 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces. Entonces tenemos la base y a esto se le conoce como el exponente. ¿Ya? Entonces, siempre que veamos este número elevado a tanto, hay que multiplicarlo tantas veces. Y aquí aparecen propiedades. Van a empezar a aparecer unas ciertas propiedades de la potencia. La primera propiedad que podríamos ver, que sería la siguiente. ¿Qué pasaría si tengo un número negativo elevado a 2? Eso significa que el menos 1 lo tengo que multiplicar positivo, 2 veces. Pongan siempre, por si acaso esto es un consejo, cuando son negativos los paréntesis. Siempre pónganlo.
y cuenten la regla, menos por menos, más. Entonces me da positivo. Lo positivo no se pone y 1 por 1 me da 1. No es exactamente lo mismo que si fuese elevado a un número impar. Porque si es un número impar, lo que vamos a obtener va a ser menos por menos más y por menos menos. Y luego va a dar menos 1. Entonces esta es una de las propiedades, las primeras que podemos decir. Que dependiendo si el exponente es par o impar con los números negativos. ¿Qué pasaría si yo tuviera un número y lo elevo a 1? Es que simplemente lo multiplico una vez. Me da exactamente el mismo número. ¿Qué pasa si la base lo elevo a 0? Es que no lo pongo al número. Entonces simplemente me da un 1. ¿Y qué pasa si la base es un 0 y lo elevo a n? Lo multiplico n veces. Me sigue dando 0. Uno habitualmente pregunta, ¿y qué pasa con el 0 elevado a 0? No se define. La calculadora te tiene un error. No está definido. No tiene sentido hacerlo. 0 con 0. Ahí como que choca. ¿Ya? También tenemos las propiedades como ¿qué pasaría si tengo un a elevado a n y lo multiplico por un a elevado a m? ¿Qué significa? 3 por 2 por 3 por 4. 3 elevado a 2 por un 3 elevado a 4. Nosotros sabemos que este 3 elevado a 2 es un 3 por 3. Y el 3 elevado a 4 significa que es un 3 por 3 por 3 por 3. 4 veces. Pero como aquí había un punto, aquí también tiene que haber un punto. Entonces, como que, ¿cuántas veces multiplico? 6 veces. Ahora el 3 lo multiplico 6 veces. Entonces, en vez de hacerlo así, es un 3 elevado a 6. O, si tiene la misma base, se suma los exponentes. Esa es la regla de la suma de los exponentes. Y al contrario también. Si tengo a por b elevado a m, es lo mismo que a por m por b por m. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si estamos dividiendo? Ya esto es, suele estar en la guía, o sea, te revisen la guía ahí en la página que les dije del iCampus. O sea, está el taller número 1, que es exactamente lo que estamos hablando. Ahí les voy a mostrar el taller. Y habla también de la división. ¿Por qué es medio extraño esto? Porque si hablamos de la división, tenemos que hablar de los números racionales. Esto se va a cumplir, lo que voy a escribir, pero tenemos que considerar que esto sigue siendo racional. En palabras muy simples, el n es mayor que m. Porque si el m es mayor que n, queda un número que no podemos definir, un número que no hemos hablado, que son los racionales. ¿Ya? Y hay un sinfín de... con eso ya bastaría y sobra. Ahora les voy a mostrar nuevamente la página. Estarían viendo la página. Entonces, en aritmética, por lo menos estos 3 días que vamos a tener, primero tienen que revisar su horario. El horario les va a servir porque, además de hacer la prueba de diagnóstico, lo primero que tienen que hacer es la prueba de diagnóstico, acuérdense que hasta hoy día. Pero está la distribución de la sala. Ya hablamos que la distribución de la sala... ¿Ah? ¿Hasta qué hora es la prueba? ¿Se puede hacer la Háganlo prueba? lo antes posible. Háganlo a la hora del almuerzo, como a la 1 tienen una ventana. Entonces háganlo ahí. No esperan a la noche, ¿ya? Este es su horario. Entonces tenemos aritmética y después volvemos a tener a las 12. Volvemos hasta la 1:30, volvemos a tener ahí aritmética. ¿Ya? Después de esta clase yo les recomiendo que ahí, que la única ventana que van a tener, háganla. ¿Cuánto se va a demorar? No tanto, si no es tan larga la prueba de diagnóstico. Tienen que ser honestos simplemente, nada más. Recuerden que los links para poder meterse a las clases están acá. Álgebra, física, comunicación escrita. Fíjense que hay otros paralelos que los tienen al revés. Tienen primero aritmética y física por si quieren irse a otro grupo. Yo les recomiendo que se mantengan en el que corresponde, pero si les choca algo,
son libres de cambiarse. También les recuerdo que por lo menos las mías van a ser grabadas y van a estar subidas en el canal. Hay otros profes que cada uno es libre de poner cómo hace esto. Hay algunos que lo van a subir en un drive. Yo lo subo al canal porque así quedan para siempre, por si después quieren repasar alguna vez en su día. Y están los talleres. Ustedes apretan ahí el taller y les va a aparecer este taller número 1. Y es exactamente lo que hemos estado hablando hasta ahora. Los números naturales, las propiedades, pero yo hago un análisis, explico el porqué del orden. Si uno lee, uno tiene mala costumbre de leer y no entender lo que está leyendo, entonces no entiende que hay un orden. Toda esta guía está hecha con un orden que explica lo que estamos hablando. Por eso vienen primero los naturales, después viene el cardinal, después vienen los enteros, después vienen los racionales, por algo. Y qué propiedades aparecen y cuáles son nuevas y cuáles son viejas. Con todo esto que hemos hablado, uno ya puede resolver estos problemas que están en la guía. Fíjense que aquí hay algunos problemas. El primero, están los paréntesis. Entonces inmediatamente podemos decir que está esta propiedad de lo asociativo. El paréntesis lo dice que hay que resolver primero. Entonces lo primero que hay que resolver es lo que está en el paréntesis. El 23 más 17 queda 40 y el 12 menos 5 queda 7. Y después sumar. En el segundo aparece un valor absoluto, que el valor absoluto sigue siendo un paréntesis, por lo tanto lo invita a que primero resolvamos eso, el 5 menos 19, que nos da menos 14, pero como ya hablamos, el menos 14 tiene que convertirse en 14, porque el valor absoluto lo deja con su valor numérico, 14, no con el signo. Y después resolver la suma. En el tercero hay un doble paréntesis. Si hay un paréntesis dentro de uno, se hace el que está más adentro, el primero. 25 menos 19 y después queda 6, se resuelve el siguiente paréntesis. Exponente que estamos hablando recién. El 5 elevado a 0 da 1. Cualquier número elevado a 0 da 1, independiente si es positivo o es negativo. Y el menos 1 está elevado a un número impar, por lo tanto da menos 1. Y se resuelve. ¿Ya? El de las raíces me extraña que esté acá porque es lo que vamos a hablar en el taller número 2, que es a las 12 y algo, sobre los números racionales. Porque son exponentes. Fíjense que esto es un 256 elevado a un medio. Una raíz significa un medio. Pero el un medio ya no es un número entero. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. No hemos hablado de los racionales. Y acá hay unos ejercicios que son para que ustedes los resuelvan. ¿Para qué sirve esto? Para ver si realmente saben o no saben el taller 1. Lo que hemos hablado hasta ahora, si realmente lo manejan. Así yo estimo, yo como profesor estimo que por lo menos deberían demorarse 8 minutos. Si ustedes se demoran alrededor de 8 minutos, están bien. Pueden decir tranquilamente que sí saben el taller 1 y que no tienen problema con esto que hemos hablado ahora. Si se demoran 15 minutos o 12 minutos, es que les falta soltar un poco la mano. ¿Qué significa? Practicar. Que saben resolverlo, pero les falta práctica. Y en las matemáticas hay que practicar. Como cualquier deporte hay que practicar, si no se ponen lentos y no sirve nada ser lentos si no alcanzan en el tiempo a resolver un problema. Si no pueden resolver ciertos problemas, vuelvan a leerse el taller o vean la clase grabada el fin de semana y refuerzan el contenido. Pero si ya son muchos ejemplos que no lo saben hacer o se equivocan mucho, es que tienen que reforzar, buscar un libro, buscar en internet, por si acaso ahí les voy a mostrar, hay clases completas sobre esto, ¿ya? También es bueno esto de la nivelación porque así la universidad después les va a decir, mira, te vamos a ofrecer este curso para que niveles esto, ¿ya? Pero háganlo, mídanse y hagan después de todas las clases en la tarde, dense un tiempo de hacer los ejemplos y resolverlo. Eso habla sobre lo segundo que les voy a decir ahora. Hasta ahora voy a terminar, así voy a dejar de grabar, pero porque vamos a hacer cosas personales,